Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gaby y el día de hoy vamos a estar testeando tu nivel de español. Te preguntarás, ¿cómo lo voy a hacer? Fácil, mediante un juego. A continuación te voy a ir mostrando en pantalla 4 imágenes y yo voy a ir describiendo una de ellas. Tu trabajo será adivinar cuál de estas imágenes se parece a la descripción que yo estoy dando. Así de fácil. Así que vamos a empezar. Aquí tengo mi móvil y voy a ir viendo las imágenes y las voy a ir describiendo. La número 1 es la siguiente. En la imagen hay un cachorro feliz con un pelaje color blanco y marrón. El cachorro está en un jardín. El día está soleado y hay nubes en el cielo. La cola del cachorro también es de color marrón y blanca. El cachorro no tiene collar en el cuello, no tiene. Al fondo de la imagen hay 2 montañas. ¿Cuál es la opción correcta? Te espero. La opción correcta es la B. Ahora vamos con la segunda imagen. En la imagen hay una mesa de madera de color marrón. Encima de la mesa hay una taza. Dentro de la taza hay café. El café está caliente, muy caliente, sale humo. El sol entra por la ventana y se refleja en la mesa. El color de la taza es azul claro con un diseño de color dorado. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es la C. Vamos con la tercera imagen. En la imagen hay una chica joven de cabello marrón. Sus ojos son de color miel. Está feliz caminando por la calle. Atrás suyo, se pueden ver autos y un paso de cebra. Tiene pulseras en las manos y un collar en el cuello. También tiene una mochila en sus hombros. Su camisa es de color azul con rosado. No tiene una sudadera. Su cabello es corto a la altura de las orejas. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es la letra D. Ahora vamos con la cuarta imagen. En la imagen hay una anciana con casi todo el cabello color blanco. Está en su casa. Atrás de ella se pueden ver unos sofaces. Es de día. Tiene un jersey color azul con una bufanda. Está feliz. El suelo no es de color azul. En la imagen no se ven sus manos. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es la letra B. Vamos con la quinta imagen. En la imagen se puede ver una casa de 2 pisos en un día soleado, aunque hay un par de nubes en el cielo. La casa es colorida.
Tiene amarillo, azul y verde en la fachada. Tiene un pequeño jardín a un costado y árboles alrededor. La puerta del garaje no es de color gris, es de color amarillo. El techo es a dos aguas y el suelo de la entrada es de color azul. ¿Cuál es la imagen correcta? La imagen correcta es la opción A. Vamos con la sexta imagen. En la imagen hay una casa colorida en el atardecer. Las luces de la casa están encendidas. Alrededor de la casa hay árboles. La casa tiene 2 pisos. También tiene un porche y tiene un balcón en la segunda planta. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es la C. Vamos con la séptima imagen. En la imagen hay un niño de cabello corto y marrón, con pecas en su rostro. Sus ojos son de color miel. Está sonriendo. Tiene una camisa azul y una mochila en sus hombros. En la imagen se muestran sus 2 manos. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es la letra A. Vamos con la octava imagen. En la imagen hay una mujer rubia en un set de grabación. Sus ojos son de color azul y su cabello es largo. Tiene una camisa azul. Con su mano derecha está tocando una cámara de filmación. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es la letra B. Vamos con la novena imagen. En la imagen hay un hombre de mediana edad, de cabello marrón con barba y bigote, y una mujer mayor con canas. Ambos están cocinando. Hay verduras picadas en la mesa. Ambos tienen los ojos y el delantal de color azul. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es la C. Vamos con la imagen número 10. En la imagen hay una pareja en una cafetería. El hombre tiene barba y el cabello marrón. La mujer tiene el cabello amarillo, largo y liso. Ella está usando una camisa azul. Ambos están sonriendo. En la mesa hay solo un café. El café está en una taza blanca de vidrio. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es la letra C. Vamos con la imagen número 11. En la imagen hay un hombre joven de piel morena. Está en la calle y está atardeciendo. Tiene una sudadera azul
y una mochila en sus hombros. ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta es la A. Vamos ahora con la imagen número 12 y la última. En la imagen hay un hombre de piel blanca y ojos azules. Su cabello es marrón y está en una sala con otras personas detrás de él. Tiene una camisa manga corta de color azul y otra por debajo de color blanco. En su cuello tiene un collar. En la imagen se puede ver una de sus manos. ¿Cuál es la opción correcta? La respuesta de esta opción no se las voy a dar. Ustedes me la tienen que dejar en los comentarios de este video y yo voy a revisar quién acierta y quién no. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si quieren que haga más videos de este tipo, por favor denle like y comenten. Nos vemos en un próximo video. Adiós.